momento, señoras y señores, de meternos a este bloque de psicología. Ya está con nosotros la psicóloga Fátima López Moreira para hablar acerca de un tema muy, pero muy interesante. Procrastinar. ¿Qué entendemos por ello? Bueno, nos va a explicar la psicóloga. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenida. ¿Cómo están? Un gusto estar con todos ustedes. Y sí, este es un tema muy importante y estadísticamente está creciendo este mal. No hablamos de un trastorno mental, pero sí puede darse dentro de ciertos trastornos mentales como la depresión, como el trastorno de ansiedad, pero vamos a aclarar bien qué es. ¿Qué se entiende por procrastinar? Procrastinar tiene que ver con dejar para mañana. Tiene una raíz latina, viene de procrastinare, se refiere a dejar para mañana. Prolongar. Dilatar, ¿verdad? Sí. Pero no solamente dilatar, sino que poner antes actividades que pueden ser gratificantes, entre comillas, para la persona, con tal de no concluir ese objetivo muy importante que tiene. Por ejemplo, tengo un examen final, yo sé cuándo es mi examen final perfectamente y por alguna cuestión que vamos a ir viendo después, yo empiezo a procrastinar, empiezo a entrar a redes sociales, eso me da como una cierta gratificación, entre comillas, en realidad es un auto boicot. Es, si ustedes quieren evitar el éxito en la vida, sean procrastinadores. O sea, es el estar todo el tiempo boicoteándose, encontrando estos atajos que dan una pequeña gratificación, pero lo único que hacen es que cada vez cueste más concretar ese objetivo. Entonces, ¿con qué nos encontramos? Nos encontramos con personas que dejan para lo último el examen, las compras de Navidad las hacen el día de Navidad, ¿verdad? La visita al médico, la postergan. Entonces, es el hábito de postergar actividades o tareas importantes. O bien como mencionabas, Fátima, es por decirte, sé que el 25 de noviembre tengo un examen, pero digo, no, voy a dejar nomás pasar y voy a rendir en la segunda instancia, o sea, en la segunda oportunidad que tengo también, porque hay hasta segunda y terceras oportunidades. Entonces Exacto. vas como que postergando y de esa manera vas atrasando todo. Exacto. Entonces, ahí bien podemos ir hablando, a partir de lo que vos decís, Carlos, podemos empezar a hablar de por qué se da esta conducta de procrastinación en las personas, ¿verdad? Primero, el miedo al fracaso. Tengo miedo a fracasar, puede ser que hubo una cronificación aprendida del fracaso. En la familia crecí en un ambiente donde siempre todos mis proyectos eran no. Entonces es como que se cronificó esta frustración y la persona todo el tiempo tiene la falsa creencia de que si presenta su proyecto, si toma esa decisión, si da ese paso, va a ser un no también. Entonces es como que está dilatando, Fátima, evade. yo lo que quiero saber es si esa persona que está procrastinando, igual eso le produce ansiedad, ¿verdad? No es Exacto. que se olvida de que tiene que hacer Exacto. o es así súper allá, como decimos Exacto. nosotros, ¿verdad? Súper tranqui y ni le importa. Está ahí generándole seguramente Claro. algún tipo de ansiedad que no está haciendo, pero tampoco hace. Eso es el costo de la procrastinación, que la persona, como yo dije, tiene estos atajos que le da eventualmente esa sensación de gratificación, pero por dentro vos le ves al procrastinador que está así, porque sabe que tiene ese proyecto, sabe que tiene esa reunión, sabe que tiene que entregar su tesis, sabe que tiene ese examen, sabe que tiene que tomar esa decisión, porque esto no es solamente a nivel laboral o académico, esto es en todos los espacios de la vida. Y una consulta, hablabas al principio sobre la depresión, entonces la procrastinación se podría ¿Ligar? definir también o ligar a una patología. Por supuesto que sí, puede ser consecuencia de un trastorno como el estado de ánimo depresivo, la depresión o trastornos de ansiedad, por ejemplo. En ese caso, en psicoterapia nosotros nos centramos en el trastorno de base, que sería ese, y después, por supuesto, que también todo lo que puede. Pero también puede producir eso, porque convengamos que si bien también produce mucha ansiedad, produce mucho desgaste, como decía Sandy, mucho estrés, porque la persona todo el tiempo está con esa constante, no es que se olvidó, no es que la persona bloquea, sabe que tiene esa tarea pendiente. ¿Qué pasa con el que no sabe, que está teniendo esta dificultad o este hábito, ¿verdad? Mal hábito, por así decirlo? ¿Cuáles son las características que presenta? Primero para saber que estamos hablando de procrastinación, cualquiera puede tener una conducta evitativa o aplazar porque tengo miedo. Yo siempre le digo a los pacientes, si estás muy triste o estás muy feliz o estás demasiado enamorado, no tomes decisiones. Espera un ratito, vamos a bajar un poco la emoción y vamos. Eso no, ¿verdad?
Si es algo eventual, no estamos hablando de procrastinación. Hablamos de procrastinación cuando es un hábito, es una constante. La persona siempre tiene una pila de papeles así sobre el escritorio, siempre está retrasando esa reunión, siempre tiene las ganas de cambiar de trabajo, pero no lo hace, siempre tiene que tomar esa decisión familiar importante, pero no lo hace. Entonces, esas son las características. ¿Por qué? Ahora, ¿por qué puede ser? Podría ser. Primero, haber crecido, como decía, en un entorno donde hubo mucho no, entonces la persona como que cronificó esa frustración y entiende de que cualquier proyecto, cualquier idea siempre va a ser también un fracaso. Si el entorno familiar te puede llevar a esta situación... Estamos hablando de chiquitos. Sí, si el entorno familiar te puede llevar a esta situación, ¿también lo puede adquirir uno de forma hereditaria? Por supuesto, no. La procrastinación se aprende, Un hábito aprendido. no se nace, es No se muy nace. importante, se aprende, así que por eso tenemos que tener muy en cuenta esto. Chicos que crecen en ambientes donde se les sirve todo en bandeja, donde nunca tienen que trabajar y forjar su voluntad, su carácter, donde nunca hay una frustración de por medio. Entonces también buen tema son este. personas que no tienen esa capacidad, esa voluntad, esa parte volitiva, inclusive física, para llevar a cabo un emprendimiento, un trabajo. Entonces, también el extremo, padres autoritarios. Padres autoritarios, debemos recordar de que todos los extremos son malos, son tóxicos en todos los espacios y también en el familiar. Entonces, chicos que crecen así, con todo servido y también con muchos no, en un ambiente sumamente autoritario, también por supuesto que... ¿Por qué? Porque no tienen esa capacidad de autorregulación, de autorregular sus emociones, de entender esto sí puede ser, esto no. Y si no sale, corro con las consecuencias ¿Y del cómo podemos desenlace. hacer para cambiar estos hábitos? Que bien decías, son aprendidos, pero que están como arraigados. Primero, es muy importante, como yo siempre digo, darse cuenta. Si yo me doy cuenta que soy un procrastinador, ¿cuántos procrastinadores hay acá? Puede ser selectivo, porque hay ciertas cosas que yo no quiero hacer y aplazo. No Claro que todo. sí, Para por eso- ciertas por cosas eso- soy obsesiva en hacer. Por eso hice la Yo salvedad creo que de que todos somos depende... de cierta manera. Pero tenemos que acordar que es crónico. Y en Claro. ciertos espacios, uno no puede ser procrastinador en todo. Generalmente en un espacio donde la persona o tiene ese temor, atiendan muy O bien. no da gusto hacer algo y dejar. sí, no necesariamente es por miedo al fracaso. Muchas veces la persona tiene miedo al éxito también. Y lo que compromete el éxito, entonces es como que no se Ese siente trabajo listo. que tiene Exacto. a lo que tiene miedo, yo siento que es al tener que comprometerse. El compromiso, El coge exactamente. compromiso. Porque el éxito tiene que ver con un compromiso. Claro, tiene que ver con un compromiso. Entonces, es justamente la persona retrasa eso por todos sus miedos. Por Ahí toda- está, la ¿verdad? licenciada Esas Fátima López cuestiones. Moreira. Yo cuando Exacto. Sabía a leí quién sobre- mandarle. Sí, El entonces compromiso. es muy importante entender el miedo al fracaso, el miedo al éxito, el miedo a veces, esto es muy importante porque es característico de algunos procrastinadores. Tienen la falsa creencia, la idea mágica, el pensamiento mágico, como decimos los psicólogos, yo trabajo muy bien bajo presión. Por eso yo dejo todo para Cierto, último eso es momento. cierto. te La digo. adrenalina. Yo tuve Así un funcionó. guionista así. Así funcionó. Ojo, señoras y señores. Por supuesto que hay personas que funcionan muy bien bajo presión y hay otras que se descomponen bajo presión. Esto está estudiado muy bien. Los deportistas son entrenados para trabajar, por ejemplo, Pues, bajo bajo presión presión. y funcionan muy bien porque están muy entrenados. Ahora, para eso hay que estar muy entrenado, muy Sí. preparado. Una persona que no está entrenada y no está preparada, no va a funcionar bien bajo presión. Esta es una falsa creencia. Lo que paraliza. hacen es llegar a la meta. ¿Por qué? Porque ya mañana tiene que entregar el trabajo, entonces el Se hace costo mal. es demasiado y la persona tiene la falsa creencia que cumplió y mira un poco, al final lo logré, fue porque dejé para último momento y en realidad no salió bien. Si es que esta persona lo hacía con tiempo, el resultado iba a ser diferente, iba a haber un aprendizaje de por medio, las cosas que son sin Ahora- dormir y a último ¿Tiene momento... que ser súper importante o duerme. pueden ser pequeñas cosas como, por ejemplo, qué sé yo, alguien se enfermó de dengue y ya pasó todo y tiene que volver al gimnasio, pero da vuelta para volver. Sabe que tiene que volver, pero da vuelta. O famoso, volviste retomar. las vacaciones y decís, Claro, no, el sí. lunes voy a empezar. Pero ¿Cuándo eso puede puedes ser empezar el una, martes? esa puede ser Selectivo, una
algo selectivo, algo aislado. Esto es una actividad constante, Ahora, es una constante en la persona. La persona se siente muy identificada cuando se habla de esto porque es una constante, puede ser por el dengue, pero después también siempre, si se pone a pensar en Excusas. retrospectiva, Sí. da Hay muchas como vueltas barreras. para tomar ciertas decisiones. Quiero ir un poquito donde yace el problema, que es el entorno familiar, donde básicamente esto puede acrecentar, ¿no? ¿Qué pasa si es que papá no lo es, mamá sí, o a la inversa? ¿Cómo se trabaja eso como pareja de tal manera a disminuir A tratar de- y contrarrestar, ¿no? Para que los niños, por sobre todo, porque a través del ejemplo van aprendiendo. Exacto, aprenden más por el ejemplo que por lo que se dice, ¿verdad? Entonces es importante, como dije, que la persona se dé cuenta, que lo trabaje a nivel primero individual, porque hay muchas técnicas cognitivo-conductuales que se usan para este tipo de problemas, y después, por supuesto, también que la pareja esté al tanto como para que se pueda trabajar en Que equipo. estén abiertos. Claro, la familia es un equipo y tiene que estar todos al tanto para poder también transmitir esto a los hijos, o si no, los hijos terminan replicando conductas de los padres. Y empieza con tareas fáciles seguramente, como por ejemplo Siempre- la responsabilidad sí. para el perro. Si te Siempre. compraron el perrito y te dijeron, El bueno, hogar. pero vos te encargás de la comida, de darle de tomar agua y no haces, por ejemplo. Entonces Sí. ahí que haya algún tipo de sanción o ¿Cómo repercusión. hacer con esto de la procrastinación para grandes y para chicos? Primero, priorizar el tiempo. Muy importante la gratificación. ¿Por qué? Porque el aprendizaje se forja mucho a través de la gratificación. Pero no se tiene que priorizar una gratificación física, un objeto, un regalo, sino que tenemos que enseñar a nuestros hijos a lograste el objetivo, le diste de comer bien, Que qué eso bien sea te va a hacer. Que el satisfactorio, chico sí, el acto. empiece a trabajar esa motivación el interna que orgullo. siempre decimos que es lo que va a hacer que pueda tener la voluntad. La voluntad es lo que necesitan los procrastinadores para poder llevar a cabo sus decisiones, cambiar lo que quieren, hacer las reuniones que quieran y cambiar el rumbo o tomar cualquier acción Fátima, que ¿y quieran los que son diferente. indecisos son procrastinadores o no? Claro, claro Porque que sí. hay personas que, por ejemplo, vos le regalas algo y siempre se van a ir por las dudas a cambiar, por si Sí. hay algo mejor. Exacto. A lo mejor les queda bien, les gusta, pero se van a ir Pero nomás por por las las dudas. O sea, Sí. Ah, esa me tengo que ir a indecisión. cambiar Eso es el cierto. regalo. Fíjense- Mira que un menos más vale. Fíjense ustedes que esto tiene que ver con una cuestión de autoestima también, y muchas veces si nos remontamos a la historia familiar, siempre se han tomado decisiones por esta persona. Entonces la persona es como que nunca tuvo que decidir, nunca tuvo que correr con la consecuencia de su decisión, entonces nunca se siente totalmente competente para tomar una buena decisión. Entonces siempre está retrasando. Siempre necesita Retraso porque otra no se vez la siente opinión seguro de- y tiene la falsa creencia de que cualquier decisión que tome va a ser la equivocada. Esa es Qué una falsa complicado. creencia, es Fátima, una yo falsa estoy creencia. más que seguro que al igual que nosotros seguramente tendremos nuestras cuestiones, ¿no? Y nuestras preguntas o dudas pertinentes. La audiencia también. ¿Dónde puede acudir? ¿De qué manera puede llegar a vos? Por supuesto, este es un tema que fue Sí, pedido, me encanta. pidieron justamente y bueno, es justamente una persona que me comentó que estaba con un tema de esto por su tesis ya arrastrando desde hace muchos años, y en realidad que me pareció muy importante hablar justamente ahora que está empezando el año académico, como para que empecemos a tomar cartas en el asunto. Hoy Me me voy a pueden escribir. Me pueden encontrar en @Fátima López Moreira en Instagram, y estoy en Fátima López Moreira Psicología y Salud en Facebook. Así que importante, objetivos chicos, cortos, cumplirlos y pegar después de cumplir el objetivo. Tiene que venir la gratificación. La gratificación no puede venir antes. Fíjense que el procrastinador, ¿por qué cronifica su comportamiento de dilación, de dilatar? ¿Por qué cronifica? Porque está todo el tiempo teniendo estas pseudo gratificaciones. Sí. Y después ya no tiene tiempo. Claro, y después nunca tiene tiempo. El Hay que- procrastinador nunca tiene tiempo. Hay que nunca. generar objetivos a cortos, medianos y largos plazos. Sí, Y en base sí. a eso, entonces, ir detrás de ellos. Y los objetivos tienen que ser cortos, tienen que ser posibles, porque los seres humanos tenemos la tendencia siempre de ponernos objetivos demasiado grandes, el ego nos lleva muchas veces a eso, entonces tenemos que aprender objetivos cortos, lo cumplimos, nos gratificamos, la gratificación tiene que ser interna, y después
ir dando los otros pasos para llegar al objetivo millón de dólares. final. Yo creo que hay Viste muchos que todos están, pensamos, muchos que todos están pensamos, mirando. no, mi objetivo es el millón de Sí. dólares, pero para llegar a eso tenés que llegar Al 100, al Claro, millón. de a claro, poquito. claro. Al $1. Empezar a ahorrar, $1. que es lo más difícil. Bueno, y mucha gente se sentirá identificado, así como nosotros, que somos todos, me parece, procrastinadores en alguna u otra medida. Sí. Pero ya lo patológico es Exacto. cuando Lo todo importante dejas. es darse Bueno, gracias, cuenta y Fátima. hacer algo al respecto ya, porque se puede Perfecto. solucionar esto. Bueno, muchísimas gracias. Vive la